vamos a meter ahora a analizar los resultados de un estudio de análisis de la realidad laboral de jóvenes argentinos entre 18 y 35 años. Respecto de qué, bueno, en torno a las expectativas laborales, también el impacto de la inteligencia artificial en las actividades cotidianas y también en el ámbito laboral y respecto de esto de que tanto se está hablando por estos días, ¿no? La reforma o la modernización laboral, cómo impacta entonces en los distintos sectores, cómo está haciendo esto, cuál es la percepción, ¿no? El ánimo social allí también y de los jóvenes que trabajan. Vamos a estar hablando de todo esto con Hernán Reyes, analista político. Muy buenos días, Hernán, gracias por este contacto. Gabriela Maidana te saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bienvenido. Bueno, vamos a estar ahí yendo un poquito, vamos a hacer un sondeo, ¿no? De los distintos temas que estuvieron relevando, que estuvieron encuestando en este estudio. A ver, estos jóvenes, ¿no? Comprendidos en estas edades, 18, 35 años, ¿cuál es la situación laboral de estos jóvenes? A ver, cómo, para abordar, ¿no? Para poder primero posicionarnos, ¿no? A ver cómo se encuentran estos jóvenes, quiénes están trabajando más, los hombres, las mujeres. Bueno, en principio te diría que en términos generales, yo diría que los jóvenes son muy resilientes a la situación, ¿no? Que están atravesando. Recordemos que son jóvenes que nacieron después del año 2000, o sea, son jóvenes de este nuevo milenio, generación Z, tienen entre 18 y 35 años y crecieron en un contexto de mucha incertidumbre e inestabilidad, por lo cual lo que ellos valoran más como atributo, digamos, es la adaptabilidad, ¿no? Cuando les preguntamos, bueno, ¿cuáles creen que son los principales atributos que un joven debe tener en el mundo de hoy para acercarse al mundo laboral? Ellos hablan de adaptación. Y esto me parece súper importante de destacar y de contrastar con lo que sucedía hace años atrás. Bueno, yo soy del siglo pasado, no tengo 50 años, pertenezco a otra generación, una generación que estaba mucho más acostumbrada a un mundo más estable, más físico, más material, ¿no? Ellos están atravesando una transición muy violenta de un mundo material, tangible, estable, a un mundo mucho más fluido, flexible. Y entonces tienen expectativas muy distintas, ¿no? En general, pareciera estar satisfechos con su situación laboral, así en términos muy generales. Ujú. Si hablamos del total de la población, el 56% nos dice que está satisfecho con su trabajo. Ahora, cuando disgregamos esto por género, vemos que en realidad son el 63% de los hombres que están satisfechos con su situación laboral frente al 48% de las mujeres. Ujú. Entonces, encontramos diferencias muy importantes, no solo de género, sino por nivel socioeconómico. Las mujeres están más desocupadas que los hombres, el 33% nos dice que no tienen trabajo, y tienen menores ingresos. El 42% del total de los jóvenes encuestados nos dice que viven con su pareja o con sus padres, o con sus hijos, perdón, mientras que las mujeres lo hacen en porcentajes mucho mayores. Entonces, digamos que es súper importante entender las diferencias de género y de nivel socioeconómico para poder abordar este debate que se aproxima de la reforma laboral, ¿no? Y poder contemplar la voz de los jóvenes, ¿no? Claro, ahí hablamos de esta brecha generacional, ¿no? Muchos hacen referencia también, o según lo que surge, ¿no? De este estudio, allí, bueno, un tanto apenados y un tanto asombrados, ¿no? A los 25 años mis padres estaban criando un hijo ya y haciéndose cargo de su casa y de vivir totalmente autónomos, digamos, y yo no puedo mantenerme ni a mí mismo, ¿no? Esas fueron algunas de las respuestas que estuvieron allí sondeando, ¿no? Respecto de este tema que estaba puntualmente diciendo, ¿no? La posibilidad de tener autonomía a una temprana edad. Hoy es prácticamente imposible eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos allí de cómo ven los jóvenes hoy la posibilidad de tener acceso a un empleo, ¿no? ¿Sienten que la educación que recibieron ellos les sirve, es una herramienta útil o no? Sí, se sienten preparados, pero volviendo un segundito al tema que acabas de mencionar, Sí. Gabriela, me parece que es súper interesante porque como vos bien decías, mira, el 69% de los jóvenes opina que su generación tiene más oportunidades que la de sus padres. Sin embargo, la mitad
de los consultados percibe que su situación económica se mantuvo igual o incluso empeoró. Entonces, tenés esa contradicción muy importante, ¿no? Que por un lado perciben que hay más oportunidades, porque bueno, hay las plataformas, por ejemplo, permiten independizarse, buscar changas, que antes quizás no tenían. Hay trabajo, el problema es que el trabajo no alcanza. Y ya no aspiran entonces, no piensan que van a lograr lo mismo que lograron sus padres, ¿no? Muchos de los jóvenes nos decían, bueno, mis padres se sacrificaron, pero se sacrificaban, entre comillas, ¿no? La palabra sacrificio, trabajaban mucho, por decirlo de otro modo, porque sabían que podían conseguir ciertas cosas, porque sus ingresos les permitían obtener un crédito, comprarse un terrenito a los 30 años y a los 35 años aspirar a tener su casita propia y formar una familia. Hoy los jóvenes tienen aspiraciones muy distintas, entienden que la vivienda propia es un sueño muy lejano, formar una familia no es su prioridad, es un sueño que postergan para mucho más adelante. No saben para cuándo, pero saben que no es este el momento. ¿Por qué? Porque no pueden afrontarlo económicamente. Entonces, sus prioridades son viajar y en ese sentido tener empleos flexibles que no sean tan rigurosos en términos del control del tiempo, por ejemplo, como eran los de sus padres. Ujú. Y en ese sentido, y volviendo a tu última pregunta, lo que vemos es que cuando les preguntamos, bueno, ¿cuáles creen que son los factores más importantes de progreso? Y ahí encontramos una diferencia muy importante entre la valoración que hacen las mujeres de la educación y los hombres. Mientras que el 48% de las mujeres cree que la educación es el principal factor de progreso, solo el 30% de los hombres opina lo mismo. Entonces, tenemos ahí una diferencia muy importante. Las mujeres apuestan mucho más a la educación como factor de movilidad social, mientras que los hombres valoran mucho más el emprendimiento propio, la autonomía, la independencia, ¿no? Lo cual también genera consecuencias, porque lo que estamos viendo también en nuestros estudios es que los hombres en particular están un poco desorientados, más que las mujeres en ese sentido, buscando cómo reconstruirse, reinventarse en un mundo que cambió demasiado pronto. Claro, bueno, y ahora analizando un poquito esto, ¿no? Que nos preocupa en estos días, o no, sí, nos ocupa, más que nos preocupa también, pero nos ocupa el análisis de cómo va a seguir avanzando este proyecto, esta intención, ¿no? De una reforma laboral, una modificación laboral. Allí vamos a compartir unas plaquitas para ver qué es lo que resultó de esta encuesta, ¿no? Cómo perciben esto los jóvenes allí, las medidas actuales del gobierno, ¿no? A ver si nos cuenta un poquito y después vamos a pasar también a las nubes de palabra, ¿no? Porque hicieron un sondeo entre palabras relacionadas con esta modificación laboral, palabras positivas y negativas. Pero a ver, ¿qué nos está mostrando esta plaquita ahora, Hernán? Mira, primero quiero aclarar lo siguiente. Ujú. Nosotros este estudio lo habíamos, bueno, lo hicimos, lo proyectamos, lo pensamos mucho antes de que el tema de la reforma laboral estuviera en la agenda pública, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí hicimos es las últimas semanas, no está incluido en la encuesta en general la reforma laboral, pero sí incluimos una escucha digital en las últimas semanas para ver, bueno, de qué se estaba hablando. Ujú. Esta pregunta sí es una pregunta que pertenece a la encuesta, que fue una encuesta a 700 jóvenes entre 18 y 35 años, y lo que muestra, les preguntamos cuán de acuerdo estaban con las medidas del gobierno, y el 54% de los jóvenes en general aprueba las medidas del gobierno. No obstante, otra vez acá señalamos las diferencias de género que son sustanciales porque son mucho más los varones los que están a favor que las mujeres. Y esto lo venimos viendo, es un patrón que venimos viendo desde el 2023, Ujú. que cuando se trata de el gobierno nacional en particular y Javier Milei, el apoyo que recibe es sustancialmente mayor entre los varones que las mujeres. Ujú.
Ahora sí, claro. Bueno, entendemos entonces, después hicieron un sondeo de lo que es, bueno, una escucha en lo que es la actividad en redes sociales, ¿no? Allí, ¿qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las mayores participaciones, si hombres o mujeres? A ver si compartimos ahí entonces esta nube de palabras, a ver, positivas y negativas respecto de este tema. Bueno, acá lo que vemos es nuevamente, esto es un análisis de las conversaciones Ujú. en las redes sociales y en este caso se está mostrando la nube de palabras positivas que se detectaron y bueno, lo que llevamos a ver es que Milei está en el centro, digamos, de esa discusión, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Todavía no se sabían las particularidades de la reforma, que aún todavía no se sabe con exactitud de qué se va a tratar, pero lo que le preocupa, a ver, en términos generales, creo que hay un porcentaje muy importante de la población, incluyendo a los jóvenes, que entiende que hacer una reforma laboral es necesario porque entienden que el mundo del trabajo ha cambiado drásticamente, ¿no? En los últimos 40, 50 años y que entonces es lógico que se requiera una reforma laboral. Ahora, por otro lado, si querés pasar a la próxima placa, eh, vamos a ver que lo que más les preocupa, fíjense ahí que la frase eliminación de indemnización, ese era el tema durante la semana que se hizo esta medición que más preocupaba a los jóvenes en términos de la conversación digital, ¿no? La eliminación de la indemnización y por otro lado las horas laborales. En aquel entonces también se hablaba de aumentar las horas laborales que un empleador podía exigirle a sus empleados. Ujú. De modo que lo que estamos viendo es un terreno fértil, de algún modo, para el gobierno avanzar en algún sentido hacia algún tipo de reforma. La clave y la pregunta va a ser si esa reforma va a beneficiar a los trabajadores o va a estar hecha a medida de los empleadores, que están viendo también una oportunidad para no necesariamente contratar gente, sino para poder utilizarlas más a su beneficio, ¿no? Ujú. Esta vendría a ser entonces uno de los temores, una de las preocupaciones, pero también yendo a otro de los puntos, ¿no? Que también puede ser allí preocupante para algunos sectores, para algunos, vamos a ver, usted nos va a contar si son más los hombres o las mujeres, los jóvenes femeninos o masculinos, ¿no? Que demuestren alguna preocupación respecto de lo que son herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Aplicadas a la vida cotidiana, pero aplicadas también fundamentalmente a lo que es el ámbito laboral. Exacto, sí, lo que estamos viendo es que en general todos, bueno, utilizan herramientas de inteligencia artificial, o no todos, en realidad el 60% dice que utiliza la inteligencia artificial en su vida cotidiana, y acá encontramos diferencias muy grandes entre eh, los sectores de menores ingresos y de mayores ingresos. Digamos, los jóvenes que tienen mayor nivel educativo, el 80% ha incorporado la inteligencia artificial a su vida diaria, mientras que en los sectores de menor nivel educativo, que son aquellos que completaron el primario pero no terminaron el secundario, vemos que Ujú. el 12% incorporó la inteligencia artificial a su vida diaria. Entonces lo que estamos viendo es que los jóvenes, especialmente los de clase media y sectores de mayores ingresos, consideran que la competencia va a ser entre quienes mejor puedan utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Y en ese sentido se sienten mucho mejor posicionados que los sectores de menores ingresos y ahí está el gran desafío también desde las políticas públicas de poder cerrar lo que nosotros llamamos, ¿no? La brecha digital. Claro, bueno, esto está aceptado, entonces hay un consenso general, digamos, de que las posibilidades de acceso y de futuro laboral tienen que ver o están vinculadas con estas herramientas digitales de inteligencia artificial. Ya quedó entonces un poco atrás esto que había, este temor al reemplazo, bueno, que vengan directamente robots o que vengan sistemas computarizados que reemplacen directamente las tareas de un humano. No, yo no diría que quedó atrás. Yo creo que hay
y otra vez, acá las diferencias de género son sustanciales, ¿no? Los hombres son mucho más crédulos, digamos, respecto de las tecnologías digitales y su impacto en su vida que las mujeres. Esto lo vimos también en un estudio anterior que hicimos hace unos meses respecto de la relación de los jóvenes con las redes sociales, en donde veíamos que para las mujeres las redes sociales son un territorio mucho más inseguro que para los hombres. Y bueno, eso es lógico porque tiene que ver con que ellas son quienes más sufren de prácticas violentas como el bullying, como el grooming, como el acoso sexual en las redes sociales. Los hombres no suelen ser víctimas de estas prácticas y por Ujú. ende su percepción de estos medios es muy distinta. Y algo similar sucede con la inteligencia artificial, o sea, si bien las mujeres usan más la inteligencia artificial que los hombres, son más críticas respecto de su impacto, ¿no? El 19% de las mujeres considera que la inteligencia artificial es una amenaza para su trabajo, frente a solo el 2% de los hombres que lo considera de esa manera. O sea, fíjate la diferencia, Gabriela. Ujú. 19% las mujeres, 2% los hombres. O sea, básicamente los hombres no la consideran una amenaza. Por otro lado, el 33% de las mujeres expresa preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo frente al 18%, o sea, 33 a 18. O sea, es muy, muy, muy notable la diferencia de cómo las mujeres están percibiendo el impacto de las tecnologías en su vida. Y Y esta Hernán, desconfianza se extiende. supongo que esta desconfianza o esta señal de alerta que tienen más es puntualizada las mujeres, ¿no? Como ahí estabas bien destacando, tendrá que ver también allí o tendrá un reflejo también en la necesidad o lo que piden, ¿no? La necesidad de que haya una regulación por parte del Estado de estas herramientas, de las inteligencias artificiales. Bueno, justamente Gabriela te iba a mencionar que el 45% de las mujeres está a favor de regular la inteligencia artificial para proteger a las personas frente al 33% de los hombres, ¿no? Nuevamente, bueno, es todo muy coherente. Creo que las mujeres tienen otra percepción y recapitulando, ¿no? Entienden que la educación es un factor de progreso importante, mientras que los hombres van más están más en soledad, digamos, ¿no? El emprendimiento propio, la independencia, hacer dinero. Las mujeres, les preguntamos también qué planes tenían para los próximos 15 años y terminar una carrera universitaria es más una prioridad para las mujeres que para los hombres. Para los hombres Es allí, una ¿cuál? brecha esa, la de la educación, que se está dando no solo acá, sino en otros países del mundo. Se ve en Estados Unidos, con guarismos muy similares, donde la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina, ¿no? En Argentina creo que el 60% de la matrícula es femenina frente al 40% de los hombres. Y esto puede traducirse en un problema, particularmente para los hombres a futuro. Todo va a depender mucho de cómo se desarrolle, ¿no? La humanidad. La verdad que los cambios son tan veloces y radicales que no sabemos, pero ciertamente hay diferencias importantes y que hay que tener en cuenta no solo de cara a una reforma laboral, sino políticas públicas que puedan ser inclusivas, ¿no? Ahí destacaba, ¿no?, que las mujeres le dan prioridad a terminar, por ejemplo, una carrera universitaria, ¿no? ¿Los hombres a qué le dan prioridad en esto, ¿no? Como para sentirse, digamos, económicamente exitosos, digamos, ¿van más por ese Bueno, lado? principalmente su foco tiene que ver con tener un emprendimiento propio, ¿no? Hay una cuestión ahí de la independencia del hombre que siente que tiene que hoy por hoy ser independiente. Creo que acá hay un cambio de paradigma muy importante y nuevamente haciendo la comparación con lo que sucedía hace 40, 50 años, quienes pertenecemos al siglo pasado, un siglo que estaba asignado por otros mandatos, ¿no? El mandato de la revolución, el mandato de la transformación colectiva. Hoy no estamos observando en los jóvenes que estén siendo motivados por causas colectivas, sino más bien causas individuales. La Ujú. idea de transformar el mundo se ha vuelto como tan difícil
que se ha trasladado el afán de transformación a lo personal. Como no puedo transformar el mundo, me transformo a mí mismo. Y ahí el mandato es ese hoy por hoy. Algo que preocupaba, ¿no?, hace un tiempo atrás, y ahora me dirás si esto continúa así o si evolucionó hacia un lado o hacia el otro, era la posibilidad de búsqueda laboral, ¿no?, de oportunidades laborales en el extranjero. Y esto preocupaba, bueno, por la fuga de talentos y tantos jóvenes que terminaban abandonando el país. ¿Cómo nos encontramos hoy en este punto? Bueno, digamos, ahí cuando uno pregunta el porcentaje es muy alto, ¿no? Hicimos esa pregunta en la encuesta, les preguntamos si habían considerado en algún momento irse del país en busca de mejores oportunidades. El 69% nos dijo que sí. eh, pero bueno, creo que eso es algo que siempre está alto en Argentina, especialmente los universitarios, porque eso no sucede con las personas de menores recursos, sino principalmente y casi exclusivamente con las personas de clase media para arriba. No notamos que haya un incremento, digamos, de esa preferencia o de esa idea de dejar el país. Tengamos en cuenta que Argentina es un país de inmigrantes, no de emigrantes. La verdad es que todavía en ese sentido, más allá de que haya claramente una fuga siempre de cerebros, como se le dice, Argentina sigue siendo un país con muchas oportunidades y eso se refleja en estos estudios. Ujú. Y acá, bueno, hablamos hace instantes nada más de lo que es inteligencia artificial y, bueno, esta percepción por parte de las mujeres, ¿no?, como una señal de alarma todavía, ¿no? Allí con también un pedido, una necesidad de que sea regulado por el Estado. A ver, hay un concepto elaborado entre algunas otras personas, ¿no?, también por Elon Musk, estamos hablando de este salario básico universal, ¿no? A ver si nos explica un poquito esto que tiene que ver y está relacionado con la posibilidad de que la inteligencia artificial termine reemplazando, no sé si a todos, pero a la mayoría de los puestos laborales, ¿no? Y entonces aquí un poco la necesidad de dar un salario básico universal a todos y que después cada uno decida si quiere trabajar para tener un ingreso adicional, digamos. A ver, en este punto, ¿qué es lo que se sondeó específicamente? Bueno, Gabriela, la verdad que dedicamos una partecita del estudio a indagar un poco esta hipótesis que se plantea por parte de algunos de estos líderes del mundo tecnológico como Elon Musk o Sam Altman, que es el dueño de ChatGPT de OpenAI, que dicen, bueno, es muy probable que la inteligencia artificial reemplace y la automatización reemplace la mayoría de nuestros empleos y que tengamos que pensar e imaginar un mundo, un futuro donde el trabajo no sea el eje central de la vida. Por supuesto, para la mayoría esto es muy difícil de imaginar, nos pasan los grupos focales que la verdad que es algo que no están pensando, no está en la mente de los jóvenes imaginar un mundo sin trabajo. Lo preguntamos en la encuesta si se podían imaginar ese futuro. El 46% nos dice que sí, el 54% nos dijo que no. O sea, más de la mitad de los jóvenes no se puede imaginar un futuro sin trabajo. Y luego les comentamos sobre esta idea que algunos promueven, como Elon Musk, incluso Grabois, ¿no? La idea de un salario básico universal para Ujú. garantizar un piso de ingresos a la población. Y la verdad es que el 53% nos dice que está en contra. Las razones, bueno, al 29% le genera dudas, al 24% le genera miedo. Em, Entre quienes tienen una opinión favorable al salario básico universal, el 63% lo considera bueno porque garantizaría cubrir las necesidades básicas. Pero Claro. entre quienes lo consideran negativo, tener un ingreso básico universal, lo hace porque cree que desincentivaría el trabajo. O sea, la gente cree, bueno, ¿para qué va a ir a trabajar si tiene un salario básico? Se contentaría como, o sea, lo ven como un plan social y en ese sentido está muy tenido de todas las opiniones y valoraciones que tienen los planes sociales también, ¿no? Ujú, así es. Pero acá lo importante, me parece, Gabriela, es que la verdad es que no, lo que notamos es que
entre los jóvenes no pareciera haber mucha reflexión, digamos, respecto de qué podría pasar en el futuro, ¿no? Están como mucho más concentrados en el presente. Bien, Hernán, creo que hicimos allí un paneo, ¿no?, bastante amplio de todos los distintos puntos o aspectos que fueron allí sondeados, encuestados, ¿no?, en este estudio de análisis. Muchísimas gracias por este contacto del día de hoy y por todo este desarrollo, esta explicación. No, gracias a vos, Mariana, por la llamada. Saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. Allí hablábamos con Hernán Reyes, analista político, bueno, haciendo el sondeo entonces de esto, qué es lo que sucede con jóvenes entre 18 y 35 años y sus percepciones